Muy buenas noches, saludo a todos aquellos que me estarán acompañando en esta noche. Hemos finalizado en este momento una reunión. Es un poquito tarde, pero en realidad deseaba compartir este tiempo con ustedes. Eh, Bien, estamos en el libro de Proverbios. Estamos en el libro de Proverbios y quiero ver en esta noche Proverbios 10:21, que es la parte que nos toca hoy. Eh, Proverbios 10:21, cuando vamos al libro de Proverbios, yo voy a ir explicando como para poder tener un concepto o un conocimiento un poquito más amplio de lo que es Proverbios y tratar de ver también algunas divisiones, algunas secciones, cómo el proverbista ha seccionado Proverbios. Proverbios 10:21 dice: los labios del justo nutren a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Este proverbio que vamos a leer ahora es el último de la sección que cubre desde el 18 al 21. Desde el verso 18 al verso 21 hay una sección que involucra los labios y la lengua, es decir, la boca como un todo. Y este último proverbio nos llama a reflexión, o por medio de esta sección de proverbios del 18 al 21, Salomón nos llama la atención hacia el cuidado de nuestras expresiones. Cómo hablamos, qué decimos, cómo lo decimos y cuándo lo decimos. Cosas que tenemos que ir aprendiendo. Todos tenemos que aprender cómo hablamos, lo que decimos, cómo lo decimos, cuándo lo decimos. Todos tenemos que ir aprendiendo porque muchas veces ofendemos o molestamos o lastimamos con nuestras palabras. Entonces es una cuestión de aprendizaje, ¿no? Ahora bien, si separamos este proverbio, veremos que las dos partes de este proverbio reflejan la vida de la misma persona que lo escribió en su juventud. Este proverbio va a reflejar la vida de la misma persona que escribió este proverbio en su juventud. Fíjense ustedes. Cuando vamos a la primera parte, vamos a ver que los labios del justo nutren a mucho. ¿Qué pasó? Los labios de Salomón nutrieron a mucha gente en su tiempo. Recuerden ustedes que fue el hombre más sabio en su tiempo, después del Señor Jesucristo y después del apóstol Pablo. Fue el hombre más sabio en su tiempo. Y no ha habido ni habrá otro hombre, otro rey más sabio que él, aparte del Señor Jesucristo, ¿no? Del Señor Jesús. Los labios de Salomón nutrieron a mucha gente en su tiempo. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la palabra de Dios y miramos la palabra de Dios, vamos a ver que tenemos como un claro ejemplo de los labios de Salomón nutriendo el caso de la reina de Saba. Si vamos a Primera de Reyes, capítulo 10, verso 1 al 9, vamos a ver qué sucede con la reina de Saba, o la reina de Sabá. Sabá aparentemente era un territorio dentro de Arabia, de la cual provenían los sabeos, y ella era reina de los sabeos, o reina de Saba. Vamos a ver, dijimos Primera de Reyes, Primera de Reyes, capítulo 10, 1 al 9. Capítulo 10, 1 al 9. Vamos a ver. Dice así. Primera de Reyes, capítulo 10, verso 1 al 9. Cuando nosotros vemos aquí en la escritura, vamos a observar cómo, por ejemplo, el rey Salomón nutrió la vida de la reina de Sabá. Dice, la reina de Sabá oyó de la fama de Salomón. Recuerden que Sabá probablemente estaba en la tierra de
de Arabia, o parte de la tierra de Arabia, así que hasta allí había llegado la fama de la sabiduría de Salomón, debido al nombre de Yahvé, y llegó a probarlo con preguntas difíciles. Y llegó a Jerusalén con un gran séquito, con camellos cargados de especias aromáticas, oro en gran abundancia y piedras preciosas. Cuando vino a Salomón, habló con él de todo lo que tenía en su mente. Imagínense que se vino con una lista de preguntas para hacerle a Salomón, ¿no? Y Salomón respondió a todas sus preguntas, y no hubo cosa difícil que el rey no le pudiera responder. Y la reina de Saba, al ver toda la sabiduría de Salomón, y el palacio que había edificado, y los manjares de su mesa, y los asientos de sus siervos, y la presentación de las vestiduras de sus servidores y coperos, y los holocaustos que él hacía elevar en la casa de Yahvé, se quedó sin aliento. Y dijo al rey: es verdad lo que oí en mi tierra acerca de tus hechos y de tu sabiduría. Y no creía lo que me decían hasta que vine, y mis ojos han visto, y he aquí no se me había contado ni la mitad. En sabiduría y bienes tú superas la fama que había oído. Dichosos tus hombres y dichosos estos siervos tuyos que continuamente están en tu presencia y oyen tu sabiduría. Bendito sea Yahvé tu Elohim, que se agradó de ti para ponerte en el trono de Israel. Por causa del eterno amor que Yahvé tiene por Israel, te ha constituido rey a fin de que practiques el derecho y la justicia. Observen esto, ¿no? Los labios del justo nutren a muchos, escribe Salomón, porque en realidad en su juventud él estaba nutriendo a mucha gente. De hecho, de todas partes llegaba gente para escuchar la sabiduría de Salomón. Miren ustedes ahí en el mismo capítulo 10, versos 23 y 24. Porque el rey tenía el rey Salomón llegó a ser más grande que todos los reyes de la tierra en riquezas y en sabiduría, y toda la tierra procuraba estar en presencia de Salomón para oír la sabiduría que Elohim había puesto en su corazón. De toda la tierra, de todos los lugares, venían a escuchar a Salomón, a nutrirse de los labios del justo Salomón en aquel momento. Pero ocurre un problema. Cuando vamos a la segunda parte de este proverbio, ¿cuál es la segunda parte? Los necios mueren por falta de entendimiento. Entonces, cuando vamos a la segunda parte de este proverbio, observamos que la misma persona que en otro tiempo nutría al mundo con su sabiduría, en su vejez se volvió necio y vano, es decir, hueco, vacío. Vamos a ver Primera de Reyes 11, 4 al 6. Dice: y cuando Salomón era ya anciano, ocurrió que su corazón ya no estuvo sumiso a Yahvé, su Elohim, como el corazón de David, su padre. ¿Ven ustedes? Y las mujeres extranjeras hicieron desviar su corazón en pos de los dioses de ellas. Y Salomón edificó en el monte que está frente a Jerusalén un lugar alto a Quemos, el ídolo de Moab, y a su rey, el ídolo de los hijos de Amón, y a Astarte, ídolo abominable de los sidonios, y así hizo para todas sus mujeres extranjeras, las cuales quemaban incienso e inmolaban víctimas a sus dioses. E hizo Salomón lo malo ante los ojos de Yahvé, y no siguió cumplidamente a Yahvé como David su padre. Observan ustedes que el mismo hombre que en su juventud estuvo nutriendo a gran parte del mundo conocido que venía a escucharlo disertar en sus disertaciones, como quien viene de todas partes invitados o que reconocen la sabiduría y el conocimiento de alguien que va a disertar, ¿no? Y de todas partes venían para escuchar a Salomón, a nutrirse de los labios de Salomón. Ese mismo hombre, cuando llega a anciano,
se vuelve necio y vano. Ahora bien, ese no sería tanto el problema si eso hubiese quedado solamente en él. ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que sucedió? Por causa de su necedad, el reino, compuesto por las 12 tribus de Israel, se dividió, quedando 10 al norte y 2 al sur. Nosotros usamos, por lo general, el término judío, pero el término judío proviene no de Israel, en todo Israel, sino de la tribu de Judá. De ahí viene la palabra judío. Cuando se divide el reino, por causa de la necedad de Salomón, su hijo Roboam, otro necio, más necio que él, en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón, se divide el reino, quedando Israel propiamente dicho, al norte, y Judá y Benjamín al sur. 10 tribus en la parte norte y 2 tribus en la parte sur. Benjamín luego es prácticamente absorbido por Judá, así que poco a poco fue desapareciendo también o mezclándose entre los judíos de Judá. Miren, todo Israel habría desaparecido si Dios no se hubiese guardado un remanente. ¿Qué es un remanente? Es un grupo de gente. Es decir, de los más de 2 millones de hebreos que salieron de Israel, de Egipto, apenas un puñado fueron salvados. ¿Pero por qué fueron salvados? Precisamente porque Dios se guardó ese remanente, si no, Israel hubiese desaparecido del mapa. Pero como Dios tiene una promesa, Dios cumple siempre la promesa, ¿sí? Las 10 tribus del reino del norte, sería muy bueno que ustedes pudiesen mirar un mapa, ¿sí? Un mapa antiguo, y se van a dar cuenta que 10 tribus quedaron en el norte, que era Israel propiamente dicho, y la parte sur, que es la parte de Judá, de lo cual proviene el término judío. Ahora bien, esas 10 tribus, las 10 tribus del norte, fueron llevadas en cautiverio por idólatras por el imperio asirio. Y voy a explicar por qué pasa esto. Si vamos a Segunda de Reyes, al segundo libro de Reyes, capítulo 17, vamos a observar qué nos dice. La idolatría, ustedes observaron lo que Salomón hizo, ¿no? Estableció dioses de toda clase, imágenes de toda clase, y se apegó tanto a esos dioses que abandonó al verdadero Dios, al único y verdadero Dios. Ahora bien, por causa de eso, ¿qué sucede? Sucede esto. Sucede que la parte norte de Israel, o la parte norte que es Israel propiamente dicho, se convierte en una nación idólatra y por causa de eso fue llevada en cautiverio al imperio asirio. En ese momento el imperio asirio está haciéndose cada vez más fuerte y estamos hablando alrededor del año 600 más o menos. Está haciéndose cada vez más fuerte el imperio asirio. Entonces viene arrasando con todas las tierras, llega a Israel propiamente dicho y lo asedia, lo cerca, de tal manera que observamos en Segunda de Reyes, en segundo libro de Reyes, 17, 5 al 8, a ver, dice: el rey de Asiria subió contra toda aquella tierra, es decir, la tierra de Israel, y subió a Samaria, que en ese tiempo era capital de Israel, y la asedió durante 3 años. 3 años duró el asedio. Y en el año 9 de Oseas, el rey de Asiria conquistó Samaria y llevó a Israel en cautiverio a Asiria, e hizo que habitaran en Alá y en Abor, junto al río Gozán, que esto para poder entenderlo tienen que mirar un mapa antiguo, o de los tiempos de Israel, de los tiempos antiguos de Israel, y en las ciudades de los medos. Y esto sucedió porque los hijos de Israel habían pecado contra Yahvé su Elohim, es decir, contra el único y verdadero Dios, habían pecado,
que los había sacado de tierra de Egipto, de debajo de la mano de Faraón, rey de Egipto, reverenciando a otros dioses, y andando en las costumbres de las naciones que Yahvé había expulsado de delante de los hijos de Israel y en la que los reyes de Israel habían establecido. Dios les dijo, no aprendan los caminos de las otras naciones, no aprendan los caminos de las naciones. Ellos que hicieron, aprendieron los caminos de las naciones. Dios les dijo, no pidan rey, porque yo soy su rey. Ellos que hicieron, pidieron rey. ¿Qué sucedió? Esto que estamos viendo aquí. Terrible esto. ¿Por qué? Entonces, cuando ustedes dividen Proverbios 10:21, entre parte A y parte B, vamos a ver, los labios del justo nutren a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Qué sucede acá? Por causa de la necedad de Salomón en su ancianidad, todo Israel casi desaparece del mapa, ¿sí? De hecho, las 10 tribus de Israel son las 10 tribus que aparentemente todavía están desaparecidas, aunque hay algunos registros de que van apareciendo algunos hebreos de las descendientes de las 10 tribus del norte, o de las 10 tribus de Israel. Miren ustedes, esto pasó en la parte norte de Israel. Y ahora, y las del sur fueron llevadas al cautiverio por el imperio babilónico por causa de no dejar descansar la tierra cada 7 años como Dios lo había ordenado. Cada 50 años debían dejar libres a todos los esclavos y dejar descansar la tierra. ¿Qué sucedía? Dios había establecido que cada 7 años, el 7º año se llamaba año sabático. Y año sabático, de sabat o de descanso, de reposo, tenían que dejar reposar la tierra, pero también todo el pueblo de Israel tenía que reposar. En este caso, todo Israel, ¿no? Porque todavía no se había dividido. ¿Qué sucede con esto? Cada 50 años se llamaba el año del Yobel o el año del jubileo. En el año 49, en el momento en que va a comenzar el año 50, se llama Yobel porque de ahí viene la palabra bocina. Entonces la bocina era como una especie de trompeta, pero sonaba más como una bocina, hecha con cuernos de carnero. Entonces en todo el pueblo de Israel, o en toda la nación de Israel, sonaba el Yobel. Y cuando comenzaba a sonar el Yobel, toda la tierra tenía que comenzar a descansar. Al terminar los 49 años, en el año 50, comenzaba el tiempo del descanso, el tiempo del reposo. Entonces, se llamaba el año de la libertad, ¿sí? El año de la libertad. ¿Por qué? Porque los esclavos volvían a sus tierras. Los que habían perdido la tierra le eran de vuelta, entonces no había, los ricos no se hacían más ricos, ni los pobres se hacían más pobres. Volvía todo al equilibrio, porque muchos vendían sus tierras y se vendían a sí mismos porque eran tan pobres que no podían pagar. Entonces, ¿qué hacían? Se entregaban a sí mismos como esclavos o entregaban sus tierras para poder vivir. Pero cada 50 años que era el año del jubileo, el año de la libertad, la tierra tenía que volver a su dueño original y los esclavos tenían que ser devueltos. Pero ¿qué sucedió en Israel? ¿Qué sucedió? Escuchen esto. Israel, por 490 años, no dejó descansar la tierra, ni en el año del jubileo ni en el año sabático. Entonces, fue en cautiverio al imperio babilónico, porque ya para este tiempo, cerca del año 580, 550 o 570 más o menos, antes de Cristo, se viene haciendo fuerte el imperio babilónico. Y el imperio babilónico derrota al imperio asirio. Entonces el imperio babilónico viene arrasando con todas las tierras
Ya para esto, la parte que era de Israel había desaparecido, había gente que ni siquiera era de Israel, pero ahora viene el imperio babilónico y ¿qué hace? Asedia cerca Jerusalén, cerca Judá y cerca Jerusalén. En aquel momento, durante 2 años fue asediado Jerusalén, de tal manera que no podía nadie de dentro de las murallas de Jerusalén, no podían ni entrar ni salir, de tal manera que se terminó el agua, se terminó la comida, después de 2 años de asedio. Tanto es así que relata el libro de Lamentaciones, que las mujeres se comían a sus propios hijos, cocinaban a sus hijos para poder comer, porque el asedio era tan fuerte que no había alimentación, así que se comían hasta sus propios hijos. Pero esto, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó esto? Bien, entonces, vamos a ver esto. Israel, o mejor dicho, Judá va cautiva, o es llevada en cautiverio a Babilonia por 70 años. ¿Por qué por 70 años? 1 año por cada 7 que no dejaron descansar la tierra. 7 por 7, 49, 70 años. Entonces, 1 año por cada 7 que no dejaron descansar la tierra. Se hicieron, entonces por 70 años estuvieron cautivos en Babilonia. 70 años descansando la tierra porque Dios les había dicho, dejen reposar la tierra cada 7 años. Y cada 50 años dejen libres a los esclavos y devuélvanle la tierra. ¿Qué hizo Israel? No hizo absolutamente nada de esto. De hecho, cautivaban a sus propios hermanos. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, diría, ¿no? ¿O está sucediendo esto hoy aquí? Cada vez más esclavizante es esto. Bueno, esto es un reflejo de lo que está sucediendo también, de lo que sucedía en aquel momento. Bien, esto demuestra que la necedad lleva a la falta de entendimiento. Y el entendimiento o conocimiento, o la falta de entendimiento, la falta de conocimiento, lleva a la muerte espiritual. Realmente, el no tener conocimiento de Dios hace que la persona muera espiritualmente. Miren ustedes, observen. Dios dio siempre a hombres que nutran a su pueblo, tanto en Israel como en su iglesia. Cuando analizamos con atención la denuncia que hace el profeta Oseas contra los dirigentes de Israel, que en lugar de nutrir al pueblo con la palabra de Dios, se corrompieron completamente, convirtiéndose en necios y desechando el conocimiento por causa de eso, todo el pueblo pereció y fue destruido. Permítanme aclarar esto. Dios ha puesto a hombres, primero los puso en su pueblo, Israel, para que nutrieran al pueblo, al grueso del pueblo, con la palabra de Dios. Lo mismo en la iglesia hoy, Dios ha puesto a hombres que nutran al pueblo con la palabra de Dios. Pero cuando los que tienen que nutrir al pueblo con la palabra de Dios se corrompen, lo que hacen en realidad es no solo autodestruirse, sino destruir todo lo que Dios les ha encomendado. Observen esto. Se los muestro aquí. Oseas, capítulo 4, verso 1 al 8. Y van a ver un reflejo de la actualidad, Actualidad. El que venga a decirme que la Biblia no es actual, nunca leyó la Biblia. Vamos a ver esto. Dice Oseas. Oseas 4. Observen. Dice Oseas 4, 1 al 8. Oíd el oráculo de Yahvé, oh hijos de Israel. El oráculo es la palabra dada por un profeta, ¿no? Porque Yahvé tiene una contienda con los habitantes del país. Por supuesto, en este contexto está hablando del pueblo de Israel. Pero fíjense ustedes que esto es aplicable hoy en día. Miren. Por cuanto no hay fidelidad ni misericordia,
ni conocimiento de Elohim, es decir, ni conocimiento de Dios en la tierra. Se propagan el perjurio y la mentira, el asesinato y el robo. Esta es la denuncia que el profeta Oseas está haciendo de su propio pueblo. El adulterio y el libertinaje. Y un charco de sangre toca al otro. Era tanta la matanza, eran tantos los homicidios que había, que terminaban de matar a una persona e inmediatamente al lado mataban a otra, y el charco de una se unía al charco de la otra, al charco de sangre de la otra. Dice, por eso tendrá luto la tierra y todos los que la habitan desfallecerán. Permítanme decirles, ¿saben por qué estamos como estamos hoy en día? Precisamente porque los que tendrían que estar nutriendo a la gente con la palabra de Dios no lo hacen. Dice, por eso tendrá luto la tierra y todos los que la habitan desfallecerán, juntamente con las bestias del campo y las aves de los cielos y hasta los peces del mar perecerán. Esto es apocalíptico. Pero nadie acuse ni reprenda a otro, porque acá está la clave. Porque, oh sacerdote, es contigo mi querella. Esto lo está diciendo Dios a través del profeta Oseas. Sacerdote, es contigo mi querella es contra ti. ¿Por qué? Porque el sacerdote era el que estaba puesto para que nutriera al pueblo con la palabra de Dios. Dice, por tanto tropezarás en pleno día y junto con el profeta tropezarás en la noche. Es decir, desorientación total. Tu madre patria perecerá, o tu patria. De ahí la palabra patris, de la palabra patriarcas, viene de la misma raíz. Dice, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Este versículo es clave, porque si nosotros lo leemos solo, mi pueblo perece por falta de conocimiento, hacemos responsable a todo el pueblo que teniendo una Biblia a mano, no la lee. Entonces el pueblo perece porque le falta conocimiento, porque no lee su Biblia o porque no lee la palabra de Dios. Pero, claro, es responsable el pueblo. Cada uno de nosotros somos responsables. Si tenemos una Biblia y no la leemos, somos responsables delante de Dios. Pero Dios tiene querella contra el que tendría que estar nutriendo al pueblo de Dios, enseñándole al pueblo de Dios. Digamos, ¿para qué estoy yo acá en este momento? ¿Para figurar? ¿Porque soy lindo? No. Bueno, no sé, qué sé yo. Pero, mirá, ¿para qué estoy yo acá? Para poder nutrir al pueblo con la palabra de Dios. Entonces, el que escucha y obedece es nutrido. Todas las vitaminas, todas las proteínas, todo lo que necesita el cuerpo espiritual de la persona es nutrida por la palabra de Dios. Es mi deber. Estoy con con una obligación delante de Dios de nutrir al pueblo con la palabra, con su palabra, de enseñarle al pueblo su palabra. Si yo no hago eso, estoy como los necios, y como los necios mueren por falta de entendimiento, así muero yo y mueren los demás. Entonces, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. ¿Por qué? Por cuanto desechaste el conocimiento, porque todo el que escucha la palabra de Dios y la desecha, yo te desecharé de mi sacerdocio. ¿Observan ustedes? ¿Observan? Y observen esto, por cuanto olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, que mientras más aumentan, más pecan contra mí, es decir, proliferan, cuanto más aumenta el número de gente, más pecan contra Dios. Cambiaron mi gloria en vergüenza, y se ceban con la ofrenda del pecado de mi pueblo, y a la iniquidad de éste elevan su anhelo. Es decir, le roban la ofrenda, ¿sí? Le roban la ofrenda, es simple. Le ofrendan y encima se ceban con la ofrenda del pecado de la gente.
La iglesia de Dios está puesta en el mundo para nutrir de conocimiento de Dios a todo aquel que quiera escuchar y obedecer. Cada uno de los que decimos que pertenecemos a la iglesia, tenemos la obligación de leer las Escrituras y poder hablar las Escrituras, hablar la palabra de Dios a aquellos que necesitan paz, que necesitan conocimiento, que necesitan entender el amor de Dios, que necesitan entender que Jesús dio su vida en la cruz del Calvario por ellos. Si yo no hago eso, si los que tenemos que nutrir al pueblo no lo hacemos, no solo somos destruidos nosotros, sino que estamos destruyendo aquello que Dios nos ha dado. Supongamos esto, que en lugar de decir, porque, oh sacerdote, es contigo mi querella, diga, porque, oh pastor, oh hermano, es contigo mi querella, porque mi pueblo perece por falta de conocimiento. Una cosa es que yo no haga lo que tengo que hacer, y otra cosa es que yo hago lo que tengo que hacer, que es enseñar la palabra de Dios y la gente no escuche. Eso es otra cosa, yo estoy libre de eso. Pero yo tengo que nutrir a todo el que quiere escuchar y obedecer. Los maestros dentro de la iglesia de Dios, y estoy hablando de la iglesia de Dios toda, ¿no? Están puestos para nutrir a la iglesia de Dios. Pero cuando los que deben nutrir se corrompen, no solo son destruidos ellos, sino que destruyen todo lo que Dios le encomendó. Porque acá no es solo que es destruida la persona que debería estar nutriendo a los demás, sino que todos aquellos a quienes tendría que estar nutriendo y no lo hace, o lo hace erradamente, corruptamente, son destruidos también. Ahora quiero terminar este mensaje, esta enseñanza, con las palabras de Pablo a la iglesia de los tesalonicenses. Termino con estas palabras. Miren, para que nosotros podamos ver la responsabilidad que cada uno tenemos. Primera a los tesalonicenses 5. Vamos a ver. 5:11. Escuchando las palabras de Pablo. Dice, por lo cual, exhortaos el uno al otro y edificaos el uno al otro, tal como también hacéis. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo allí? ¿Qué es lo que está diciendo Dios por boca de Pablo? Cada uno de nosotros debemos exhortarnos unos a otros. Y exhortar no es retar. No es, ¿cómo decirlo? Levantarle la voz al otro. No, exhortar significa animar a los demás a poner en práctica lo que han aprendido. Es decir, si nosotros aprendemos algo, estamos puestos todos para exhortarnos, es decir, para animarnos a poner en práctica lo que vamos aprendiendo. Pero no solo eso, dice, y edificaos el uno al otro, tal como también lo hacéis. Edificarnos unos a otros, edificarnos es como ir poniendo un ladrillo sobre otro para que esta gran casa de Dios sea, hablando espiritualmente, ¿no? Esta gran casa de Dios siga siendo construida. Entonces, cada uno de nosotros tenemos que edificar al otro, ver cómo hablamos. ¿Por qué? Porque ahí está la finalidad del proverbio. Los labios del justo nutren a muchos, pero los necios mueren por falta de entendimiento. Dios mío, que Dios nos guarde, que Dios nos cuide. Pero la necedad hoy está a la orden del día. Los necios están a la orden del día. Es increíble que hasta en los gobiernos haya tanta necedad. Porque el problema es que estos necios no solo van a morir, es decir, hablando espiritualmente, no solo hablando espiritualmente, sino que van a morir hasta físicamente. Los necios mueren por falta de entendimiento. Muerte siempre tiene que ver con separación. Es decir,
Un necio es cada día más separado de Dios, está cada día más separado de Dios. Entonces los necios mueren por falta de entendimiento. ¿Por qué falta de entendimiento? Porque el entendimiento de la palabra de Dios, el conocimiento de la palabra de Dios da vida. Porque la palabra de Dios es vida, la palabra de Dios nutre, la palabra de Dios nos llena de sabiduría, de paz. Entonces un necio rechaza, como lo hemos estado viendo en los versículos anteriores, el necio rechaza el conocimiento, rechaza la corrección. El necio rechaza la palabra de Dios. Pero el hombre o la mujer sabia no solo escucha la palabra de Dios, sino que se somete a ella, porque la palabra de Dios corrige nuestras vidas, nos ayuda, nos levanta, nos asiste. Entonces de esta forma nosotros tenemos que caminar. ¿Qué queremos ser? ¿Los justos que nutren a muchos o los necios que mueren por falta de entendimiento, y no solo mueren ellos, sino todos los que los siguen? Tenemos que tomar una decisión. Este proverbio, que es el último de esta serie que hemos estado viendo, de los labios y la lengua y la boca, este proverbio nos está diciendo: o los labios del justo nutren a muchos, o los necios mueren por falta de entendimiento. La decisión es nuestra. Pero yo voy a orar precisamente para que todos aquellos que realmente quieran ser sabios, el principio de la sabiduría es el temor de Dios. El principio de la sabiduría es reconocer que Dios es único y soberano, y reconocer que su Hijo Jesús vino a la cruz del Calvario y aceptar eso. Que mi pecado ya fue cancelado en la cruz por la muerte de Jesús. Mi pecado ya fue cancelado. Entonces, el principio de la sabiduría, ¿qué quiere decir? El primer paso hacia la sabiduría es reconocer que Jesús es nuestro Salvador. Y que una vez que somos salvados y llegamos al pleno conocimiento de la verdad, reconocemos que hay un único y verdadero Dios que es soberano, que es omnipotente, omnipresente y omnisciente. Esa es la gran cuestión. ¿Quieren ser sabios? Pues sométanse a la palabra de Dios y la palabra de Dios los hará sabios. Eso es una promesa que puedo hacer por la palabra de Dios.